Nuevamente mis cordiales saludos para los queridos hermanos y hermanas y queridos oyentes que no son salvos y salvas. Mis cordiales saludos desde aquí, desde mi hogar, nuevamente aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela. Quisiera nuevamente predicar el mensaje del evangelio. Como siempre les digo, lo hago después que salgo del culto y lo hago 2 o 3 veces a la semana con la ayuda del Señor, con el gozo en mi corazón de comunicar el mensaje de salvación, porque es una responsabilidad de cada uno de los que somos salvos, de impartir algún tratado, de hacer algo, de tratar de comunicarle la verdad a alguno que no sea salvo. Cantando un himno también pueden escuchar y pueden ser sus corazones impactados por el precioso mensaje de salvación. Quisiera comenzar cantando en el himno 416 de los himnarios de las asambleas congregadas al nombre del Señor, solamente la primera y segunda estrofa. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por la fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. En una cruz mi Salvador su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por la fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Bueno, precioso himno entonado. Todo el himno es muy hermoso. Ojalá tú puedas decir, como dijo el himnólogo, me hirió el pecado. Que el pecado, tú sientas el peso de tu pecado. Que haya la palabra de Dios ya esté haciendo el trabajo en tu corazón y ya tú tengas esa preocupación en tu corazón de que vas caminando a espaldas de Dios. Y que tú puedas llegar, te puedas sentir perdido, errante, y puedas llegar a la luz, al único que te puede salvar, al Señor Jesucristo, y puedas ser bendecido en su amor, y el amor de Dios venga a ser derramado en tu corazón. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. ¿Sabe? Todos los seres humanos nacimos con un corazón negro por el pecado. Nuestro corazón, nacemos aquí pecadores, y el pecado va multiplicándose en el ser humano mientras más va creciendo, entendiendo su condición y escuchando a veces el mensaje y rechazando. Su pecado se va multiplicando delante de Dios y va agravándolo, y ojalá usted pueda sentir el peso de su pecado para poder llegar a buscar al Señor. Quisiera leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 31, y comenzó a enseñarles que le era necesario
al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, le dijo: si quieren venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Que el Señor pueda bendecir su palabra. Como ya le vengo diciendo, cuando nacimos aquí, nacimos pecadores, destituidos de la gloria de Dios. Ciertamente en la niñez, un niño de cierta edad de brazo no peca, pero Dios lo ve todavía como inocente, porque él lo está haciendo inconscientemente. Es su naturaleza que tiene en el corazón, pero ya hay una edad que empieza el ser humano a entender lo que es bueno y lo que es malo, y empieza a practicar el pecado. Y por eso el Señor dice aquí en la Escritura: en esta generación adúltera y pecadora. Él lo estaba diciendo en su ministerio terrenal, cuando estaba con los discípulos, y vemos una secuencia de escritura en todo este evangelio, en este capítulo, desde el 8, vemos la alimentación de los hombres. Ellos le estaban demandando señal, los fariseos, era para tentarle al Señor. Entonces el Señor, vemos aquí una secuencia que después dice la levadura de los fariseos. El Señor se había dado de cuenta de su hipocresía y de su levadura de hipocresía, y todo esto es consecuencia del pecado que hay en el corazón del ser humano. Y después vemos ese milagro que él hizo, y ellos conocían las Escrituras, porque ellos eran los fariseos y habían escribas, y ellos tenían conocimiento de las Escrituras y tenían conocimiento del Mesías, como lo tenían los discípulos también, los que él llamó. Y vemos aquí que después sanó un ciego. Era suficiente como para que ellos pudieran comprender que él era el Mesías, pero ellos estaban endureciendo sus corazones cada vez más. Estaban agravando su pecado delante de Dios. Ciertamente muy pocos de ellos creyeron. Saulo de Tarso era fariseo. Él creyó en el Señor, y habían otros también. Entonces vemos que la confesión de Pedro también, y decía que el Señor salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea y Filipo, y en el camino le preguntó a sus discípulos diciéndole: que a su discípulo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Entonces vemos un poco de duda en ellos. Uno, Juan el Bautista; otros, Elías; y algunos de los profetas. Entonces él les preguntó a los discípulos: y
dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces Pedro respondió, él era como el líder del grupo, y lo vemos que después de la muerte en la cruz del Señor, la crucifixión, su sepultura, resurrección, leemos en Hechos de los Apóstoles que él fue el que alzó su voz y predicó, y estaban los 11 con él. Entonces vemos aquí que él estaba aquí también como liderando a los otros discípulos que estaban ahí, y él respondió: tú eres el Cristo. Le dijo Pedro con mucha claridad de su corazón, pero después lo vemos más abajo en la escritura que el Señor mismo le empezó a enseñarle que era necesario que él tuviese que padecer y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto. El Señor Jesucristo no podía morir porque él era sin pecado, él era el postrer Adán, pero él iba a entregar su vida voluntariamente por amor a nuestras almas, porque él era el único que podía hacer esa obra de redención, y tenían que cumplirse los propósitos divinos de Dios. Un plan de salvación diseñado desde antes de la fundación del mundo, y él era el único que podía pagar ese alto precio para la redención de nuestras almas, la suya y la mía y la de todo ser humano, a todos los que creen en él, como dice la escritura. El que cree en él tiene vida eterna. Y la escritura dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Crucificaron al Señor, y pues después que fue sepultado y resucitó, para los cielos ascendió un hombre. Jesucristo hombre es el único que puede salvar a un triste pecador y librarle de la condenación eterna del infierno, del lago de fuego. Entonces Pedro lo llamó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él volviendo y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: quítate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Él estaba poniendo la mira en las cosas terrenales, y eso le pasa a cualquier creyente, porque estamos en una carne de pecado. Ellos pensaban que el Señor iba a reinar, y entonces ellos tenían otros pensamientos, pero el propósito del Señor era entregar su vida y derramar su preciosa sangre a favor de nuestras almas. Y vemos que todo lo que estaba aquí, en la sanación del ciego y todo esto, milagro y todo esto, estaba ya, lo había profetizado el profeta Isaías, pero ellos todavía no estaban claros en esas cosas. Ellos eran los discípulos del Señor, pero todavía no había claridad en muchas cosas en ellos, y aún lo podemos ver cuando resucitó el Señor, que vemos por ejemplo a Tomás, que todavía aún le estaban diciendo que habían visto al Señor, y él dijo que si él no metiera su dedo en el lugar de sus manos, él no creería. Y por eso fue que el Señor lo vio, lo escuchó, porque el Señor nos conoce a todos. Él no estaba en ese momento cuando vieron al Señor resucitado, pero el Señor conoce todo, él nos conoce. Por eso es que él sabe quién es el que va a creer y quién no. Él sabe quiénes son los que van a las congregaciones, quiénes son los que trabajan para el Señor, quiénes son los que llevan el mensaje. Él conoce todo. A él no se le pasa nada en alto, y él sabe quién verdaderamente está interesado de la salvación y que no se avergüenza de él, y que está dispuesto a creer en el Señor y a identificarse con el Señor Jesucristo y llevar su cruz.
Entonces vemos aquí en él comentando que era necesario, que iba a padecer, iba a morir en muerte en cruz, porque él iba hasta la cruz allá en el Calvario, obediente hasta muerte en cruz. Entonces le pudo decir aquí, y llamando a la gente y a sus discípulos, porque ahí había más personas, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La persona tiene que estar dispuesta primeramente a reconocer que está perdido, que va rumbo a la condenación eterna, que todo aquel que rechaza al Señor Jesucristo, si muere en sus pecados, sin salvación, va al lugar de condenación eterna su alma. Porque aquí dice: ¿por qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Pudiera ganar muchos bienes aquí, pudiera ser hasta reconocido públicamente, pudiera tener mucha entrada, mucho bienestar en este mundo, pero todo lo que está en este mundo va a pasar. Aquí todos se queda, la persona muere y todo queda aquí en esta esfera terrenal, porque estamos en unos cuerpos que mueren, pero el alma y el espíritu son eternos. El alma no muere, y por eso es que el Señor dice aquí: ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Usted no puede comprar la salvación con dinero, con sus obras, con nada lo que usted pueda hacer, y tiene que estar dispuesto a humillarse, a hacerse como un niño, si ya ha comprendido que está perdido. Y muchos a veces dejan de creer en el Señor, es porque les avergüenza identificarse con el Evangelio. Esto me pasaba a mí antes de ser salvo. Yo creí un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. A veces me daba pena que me vieran que estaba yendo por una congregación, pero ya sentía esa necesidad de la salvación, porque mi conciencia fue despertada y ya en mi corazón había esa gran preocupación de que si moría en esa condición, sin ser salvo, sin tener a Cristo en mi corazón, iba a ir a la condenación eterna. Y tal vez tú te encuentres en esta situación. Cuando la persona está enferma, busca a un especialista, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo problemas de tensión y esas cosas. Y entonces busqué al médico que era necesario para eso, que era un cardiólogo, y él fue el que me dio la solución con algunos medicamentos. Ciertamente a veces me siento mal, pero estoy tomando los medicamentos. Cuando se te predica la palabra de Dios, se te está indicando la palabra de Dios para que tú puedas comprender que vas a espaldas de Dios y que el único que te puede salvar es el especialista en el corazón para limpiarlo de todo pecado. Es el Señor Jesucristo. Así, Él es el único que te puede salvar. Entonces vemos aquí que Él le dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Ciertamente en esos tiempos habían persecuciones, estaba el Imperio Romano, y había en esas persecuciones, y estaban también fueron martirizados todos los discípulos. Pero ciertamente ahorita no hay, en este país o en otros países, hay libertad de culto, pero hay una persecución espiritual hacia el creyente, burla y muchas cosas que pueden desanimar a cualquier creyente en la carrera, y aún a usted, amigo o amiga que no es salvo. Cuando empieza ahí un culto, a escuchar la predicación y todas esas cosas, entonces empiezan sus amigos a burlarse o a decirle cualquier cosa: ¿qué te vas a meter evangélico? O empiezan con esa burla y esa mofa, porque eso lo hace el maligno,
impulsa a otras personas para que usted se desanime y no crea en el Señor. Pero entonces tiene que negarse a sí mismo y tomar su cruz. Cada uno ya de los que somos salvos vamos caminando en esto, pero usted tiene que dar el paso decisivo primero, creer en el Señor, dejarle su carga de pecado para poder después llevar la cruz de Cristo, porque si no, no la va a poder llevar, porque tiene que ser sellado con el Espíritu Santo, que esa es la garantía de la salvación. Y si Él llegase a venir hoy, ser arrebatados y sacados de aquí, de esta esfera terrenal. Nosotros vamos caminando en contra de una corriente, los que somos salvos, porque nosotros ya no practicamos el pecado. Y como dice aquí en Primera de Pedro 4, quisiera leértelo, versículo 4, Primera de Pedro 4, creo que es Primera de Pedro 4, versículo 4 y 5. A esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disilusión, y ellos os ultrajan, se burlan, ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces va a haber las burlas, persecuciones espirituales, y uno no sabe si pudiera haber persecuciones en un futuro como la tuvieron los discípulos. Uno no sabe, pero ya uno está preparado, el que es salvo, para estas cosas, porque del Señor dice: el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de sus santos ángeles. Él se dirigía aquí a la nación de Israel, lo vemos en el Antiguo Testamento, también le decía: generación adúltera y pecadora. Pero nosotros en estos tiempos hay muchos que se avergüenzan del Señor, del Evangelio, y esto ha sido causa de que no crean en el Señor. Ojalá tú puedas pensar, no importa que sufras el vituperio aquí en la tierra, que se burlen de ti o cualquier cosa, pero es importante de que tú puedas ser salvo para que tu alma sea salva. ¿Sabe? Aquellas personas que aquel que estaba construyendo aquellos graneros, decía: alma, alma, regocíjate porque muchos bienes tienes, come, bebe, regocíjate. Y eso es lo que hace el pecador aquí en la tierra. Pero en la palabra decía ahí que el mismo Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has hecho, ¿de quién será? Todo se queda aquí, pero tu alma es eterna. Por eso es que la persona tiene miedo de morir, porque la muerte es una experiencia, un terror que alcanza al pecador por causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de la vida es en Cristo Jesús. La salvación es un regalo de parte de Dios que recibe el pecador inmerecidamente. ¿Por qué? Porque nosotros merecíamos ya la condenación eterna. Allá, ese día señalado, crucificaron al Rey de Gloria, al Hijo de Dios, y Él murió por ti, murió por mí. Fue sepultado y al tercer día resucitó, y a los 40 días ascendió a los cielos. Un hombre subió a los cielos, Jesucristo, hombre, y Él mismo enseñó sobre esto, y Él pasó por todo esto por amor a tu alma. Ve al médico por excelencia del corazón para que pueda perdonar tus pecados y tu corazón venga a ser blanco como la nieve. Y como dice la Escritura: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Que el Señor te pueda ayudar y que puedas ser salvo.